Tenía 7 años y estaba caminando por el bosque con mi abuela. Era otoño, el suelo era rojo, cubierto de ramas de pinos. Y recuerdo vívidamente que pensaba, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué? 3 jóvenes mujeres fueron brutalmente asesinadas. Las autoridades del condado de Sonoma dicen que ya van 6 de estos homicidios cometidos por el mismo asesino. De repente fue muy claro que ella podría no estar a salvo, porque estaba casada con un monstruo. Hay una teoría de que las laderas boscosas de aquí esconden otros cuerpos. Su nombre era Jim Mordecai y era un hombre muy malo. ¿Pero pudo haber sido un asesino? En los años 60 y 70, el norte de California era considerada la capital del mundo de los asesinos seriales. Herbert Molly, El asesino del Zodíaco. Edward Kemper. El asesino de Santa Rosa. Hubo tantos homicidios despiadados durante ese periodo. Muchas mujeres jóvenes fueron brutalmente asesinadas e increíblemente muchísimos de estos casos nunca fueron resueltos. Hubo más de 35 víctimas en 3 años y sigue prófugo. Al mismo tiempo, en la misma zona, Jim estaba en su apogeo. Es escurridizo y deja muy pocas pruebas. Ahora estoy en una misión para descubrir la verdad sobre mi abuelastro Jim. Mi abuelo, el asesino del Zodíaco. Capítulo 1. Desenterrando el pasado. Me llamo Sierra Barter. Ahora vivo en San Francisco, pero crecí en Lago Tahoe, California. A mis 18, fui víctima de abuso sexual. Fue una experiencia que casi me quebró, que cambió mi mundo de miles de maneras. Años después, fui abusada nuevamente, pero nunca fui a la policía. ¿Por qué no lo denuncié? ¿Por qué no dije nada? La respuesta a esas preguntas siempre me apuntó a la misma dirección: mi familia. Mi abuelastro se llamaba Jim Mordecai. Aunque murió cuando yo era chica, toda mi vida, mi mamá, mis tías y muchas personas que lo conocieron me han contado historias horrorosas sobre él. Historias de manipulación, violencia y posiblemente asesinatos. Muchas de las mujeres de mi familia vivieron aterradas por Jim, por lo que le solía hacer a ellas y lo que sospechaban que pudo haberles hecho a otros. Los días de película en la escuela eran mis favoritos. ¿No los has visto desde 1970? Sí, fue en 1970. Con mi mamá y abuela nos juntamos a mirar viejos videos caseros por primera vez desde que Jim muriera más de 10 años atrás. ¿Cuántos años tenías acá? 26. Durante años, mi mamá y abuela estuvieron distanciadas, enfrentadas por culpa de Jim. Ahora que ella no está, están intentando reconstruir la relación. ¡Oh, por Dios! Era más joven que tú. Sí, qué extraño. Conocí a mi primer marido en la facultad. Cursábamos el primer año y nos casamos. Cuando me enteré de que estaba embarazada de Shannon, fue muy lindo porque yo solo quería un bebé. Oh. Shani, bebé, el sol en tus ojos. Sí, esas Pero cosas es la mejor no son. toma. Sí, eso Me creo. tenías que dejar ahí para poder filmar. Me encantaba verla crecer.
Caminó a los 9 meses. Era muy activa. Se estaba yendo, miren. Ah, no. Eras muy... Estaba yendo a la autopista y estabas muy tranquila. Mi familia terminó yendo a Half Moon Bay porque creo que sentían que era un buen lugar para criar a un hijo. Y era genial porque estaba cerca de San Francisco, donde podías regresar a la seguridad de tu ciudad tranquila. Eras muy relajada. Sí, te veías mucho más relajada. Sí, parecías... Eras mi mamá. Es tu mamá. Pero Sí. luego lo que tú siempre viste era que yo estaba enojada o triste y ella se sentía mal. Ujú. Me gusta ser su mamá. Me gusta. O sea, por eso sentí que me dejaste en la estacada. Sí, cuando papá te dejó, claro que ibas a estar triste. Sí, fue muy duro para mí. El padre de Shannon me hacía sentir que no era atractiva, que no era inteligente y tenía muy baja autoestima cuando se fue. Y luego Jim apareció Sí, y cambió todo. Jim Mordecai era mi profesor. Enseñaba ciencia agrícola. Era el director, el gran puba de la FFA. Algo importante en mi secundaria. ¿Qué es la FFA? La Organización para Futuros Granjeros. la primera vez que lo vi fue en una reunión de la FFA. Debió haberse enterado de que mi mamá era recientemente soltera y empezó a poner sus ojos en ella. ¿Por qué Jim era atractivo para ti? Yo creo que fue que, ya sabes, era profesor y parecía ser honesto. Definitivamente le gustaba mostrarse así, porque creo que muchas personas decían que la primera impresión de él era que era un hombre de familia, simpático. Cuando el padre de Shannon se fue, aproximadamente un año después, veía a Jim de vez en cuando y él me coqueteaba y era lindo, ¿sabes? Que te coqueteen. Shannon iba a su clase, entonces yo iba a las reuniones de padres. Él parecía ser un tipo genial. Era muy masculino, levantaba pesas y eso era algo que me gustaba también. Mi papá y él eran tan diferentes. Tú estabas molesta porque tu padre se fuera y porque yo me veía con alguien. No me molestaba que salieras con otras personas, eso no. Era ese tipo. Todos sabían que él era raro. Pero nadie, incluso ahora cuando contacto gente para hablar de él, muchas personas no quieren hablar porque saben que era malo. Empezó con cosas como comentar sobre mi cuerpo frente a toda la clase. Y decía, evaluemos el trasero de Shannon. Y yo me paraba enfrente de la clase y señalaba mi trasero y decía, un pies y me iba. Era como que jugaba al gato y al ratón conmigo. Le gustaba ver a las personas enojarse con él. Los chicos de mi escuela se embriagaban porque era la secundaria e iban a recobrar la sobriedad a su casa en su jacuzzi. Recuerdo muy bien preguntarles, ¿a dónde fueron? Eso es raro. ¿Por qué irían al jacuzzi con su profesor? Había rumores de que dormía con las estudiantes. Él decía que eran unas c***as. Cada año había un día en el que mataban a sus conejos. Y todos llevaban sus conejos. Yo no tenía conejo y no iba a matar a uno, nada de eso. Pero había mucha sangre. Otro día era el de castración de cerdos. Entonces iban y los castraban. Había mucha sangre y chillidos. Y él definitivamente disfrutaba de eso, lo excitaba. Yo solo quería irme de ahí. Él no estaba enseñando, solo orquestaba odio y caos. Teníamos un invernadero en la escuela y para salir de la clase podía ser el jardinero. Y recuerdo que estaba en el invernadero regando y de repente apareció.
Y yo estaba lejos, no es que salías del aula, dabas unos pasos y llegabas. Él me arrinconó en la parte trasera del invernadero y me decía cosas amenazantes. Las cosas que me decía eran dementes y violentas. Y tuve que escabullirme como una ardilla. Y luego se convirtió en mi padrastro. Y todo empeoró. Jim era un total desconocido para mí y solía creer que era como cualquiera de nosotros, y claro que no lo era. Ahí está. Bueno, no derrocharé una grabación. ¿Esa es su voz? Esa m***ita bata. ¿Tenía la bata puesta? Sí, siempre estaba en bata. Me conmociona mucho verlo. Jim empezó a salir con mi mamá y yo empecé a recibir llamadas. Mi mamá se preparaba para salir y lo llamaba y decía: oye Jim, me voy, llegaré en media hora, 45 minutos. Colgaba y se iba. Y 10 minutos después de que se fuera, sonaba el teléfono. Y yo atendía y reconocía la voz de Jim. Yo sabía que era su voz, sabía que era él. Me decía cosas horribles, cosas sexuales y cosas violentas. Llegó a un punto en el que estaba aterrorizada por él. Mi novio me prestó su arma y dormía con ella al lado de mi cama. El nivel de terror que tuve en la secundaria era increíble. Atención todas las unidades cerca de la escena de... Trato de recordar cuando empecé a pensar que él mataba personas. Recuerdo que tras su muerte encontramos el arma que estaba oculta y cuando revisamos los cajones encontramos una caja de joyas y nadie sabía de quiénes eran. No sabía de dónde venían esas joyas. Quedamos aterradas con esas cosas. Sí. Recuerdo cuando mi mamá dijo por primera vez que creía que Jim pudo haber sido un asesino. Te escribo cuando llego. Bueno, te quiero. Te quiero. Adiós. Adiós. O sea, eso fue tremendo. Sabía que ella le tenía miedo. Él le dio motivos para que lo hiciera. Pero que ella creyera que él pudo haber sido capaz de asesinar a alguien significa que sentía algo. Me encantaría saber quién fue mi mamá antes de Jim Mordecai. O sea, vi fotos, la vi en los anuarios y algunas personas me hablan de ella. Me encantaría conocer a esa persona. Creo que Jim separó mi familia porque él quería algo de mi mamá, que ella no quería darle, y él la castigó por eso. Al saber lo del invernadero, creo que quería abusar sexualmente a mi mamá, pero ella se escapó. Y creo que él pensó, voy a casarme con esta mujer Judy y tendré a Shannon de mi lado y le haré todas estas cosas. Pero no lo logró y por eso castigó a mi mamá alejándola de mi abuela. Mi mamá sí denunció a Jim, lo denunció con la policía. Se le rieron y le hicieron sentir estúpida por eso, como que no le agradaba a su padrastro. Si la policía le hubiera creído, quizás habrían descubierto que Jim hizo cosas incluso peores que las que le hizo a mi mamá. Suena loco. Pero la realidad es que el abuelo de alguien era un asesino serial. Porque había muchísimos asesinatos sin resolver en el norte de California en los años 60 y 70. ¿Era el mío? No lo sé. Pero el abuelo de alguien era. Este es el árbol genealógico de Jim Mordecai. Es muy confuso porque él se casó 3 veces en su vida y tuvo 4 hijos biológicos y 3 hijastros. Esta es mi familia. Mi abuela Judy fue su tercera y última mujer. Tengo mucha relación con la mayoría de los hijos de Jim. Son mis tías y tíos, pero hablar de él es muy difícil para la mayoría. Así que comenzaré con mi familia directa.
Voy a ver a mi abuela porque tras escuchar tantas historias sobre Jim durante años y recientemente quiero escuchar su opinión. Un gran desafío de hablar con mi abuela es que está muy dolida y creo que siente mucha culpa. Hola, sí. Ay, Hola, qué lindo verte. Sí. El desafío es lograr que esté en un estado mental en el que se sienta lo suficientemente segura para recordar y para saber que no hay nada que vaya a cambiar la relación que tenemos ahora. Quería hablarte de Jim porque no sé demasiado sobre él, o sea, lo recuerdo muy poquito. Recuerdo porque algunos eras pocos chiquita. momentos de él. Según lo que mamá siempre me dijo, a ella nunca le agradó Jim. Le decía que se parara enfrente de la clase para que evaluaran su trasero. Es lo que les hacía a las chicas, ¿cierto? Ujú. Hablé con mi mamá en privado y le dije, no puedes salir con él, es malo. Y ella me dijo, basta, estás exagerando. De hecho, no recuerdo pasar mucho tiempo con mi mamá desde que empezaron a salir. No teníamos muchas conversaciones. Cuando ella era chiquita, estaba con ella todo el tiempo. Estaba para todo lo que ella necesitaba. Y luego, cuando Jim llegó, ya no. Empezaron a salir y él vivía sobre la montaña. Ella empezó a visitarlo y no regresaba. Entonces tuve una infancia en la que me preparaba galletas, me cosía la ropa y era muy atenta. Era una madre excelente. Hasta que conoció a Jim y solo desapareció. Así que, de repente, yo estaba viviendo sola. Tenía 15. No sabía cómo vivir sola. Fue horrible. Lo que intento entender es quién era Jim y qué te hizo para lograr que tú desaparezcas. Me he preguntado eso muchas veces. Empezó siendo aparentemente una relación normal y luego se puso más extraña y yo la aceptaba. Yo creo que ella tenía lo que llaman un positivismo tóxico. Creía que todos eran buenos, quería ver lo bueno de las personas. ¿Qué le estaba haciendo para que se quedara? Realmente quiero hablar sobre otras personas de la familia y quisiera saber quién era él. Y quiero romper con ese silencio. Creo que es muy buena idea. ¿Segura? Ujú. Bueno. Cuando quedé embarazada de Sierra, tenía 22 y la relación con mi mamá seguía siendo una lucha para mí, porque le temía mucho a Jim. Mi mamá vivía aterrada por él. Sí, mira a tu izquierda. Temía que cuando Sierra se volviera una adolescente, Jim la violara o abusara de ella. Por las amenazas cuando me llamaba y por los rumores de que intentó violar a estudiantes. Y recuerdo específicamente decirle, Sierra, cuando estás en clase, si la abuela o Jim alguna vez van a tu escuela, no puedes irte con ellos. ¿Sí? ¿Detrás de ti? Mira, está detrás de ti. ¡Wow! Ella me preguntaba por qué y le decía que él hacía cosas malas. Bien. Muy bien. Sin dudas le enseñé que la vida no era segura. En 2012 iba a una escuela de baile. Amaba bailar. Iba a una escuela de baile importante y un profesor abusó de mí sexualmente. Fui con la administradora y me miró a los ojos y me dijo, bueno, ¿y tú qué hiciste para que él te hiciera eso? En ese momento, una gran parte de mí murió. El abuso sexual me afectó profundamente la vida. Me abrió la puerta para indagar sobre cosas que realmente había dejado
atrás. Creo que tras el abuso sexual empezó a indagar sobre todo y a entender por qué alejé a mi mamá de ella. Por qué no podía estar con Jim. Y con el transcurso del tiempo y la muerte de Jim, creo que siempre tuve curiosidad de saber qué sucedió. Y como adulta, tras su propia experiencia, ella entendió por qué lo hacía. Lo hacía para protegerla. Quizás mi mamá, que siempre dijo que él tenía la habilidad de ser violento y de poder matar personas, quizás no era una madre demente, quizás se basaba en una realidad. Bien, entonces Jim nació en 1941, creció en Santa Rosa, fue a la secundaria de Montgomery. Ahí es donde conoce a su primera esposa. Y en 1960 ella queda embarazada de su primera hija Melinda. Y luego la familia Mordecai los obligan a casarse. En 1972 se divorcian. En 1973 Jim se casa con Janet Kirkpatrick, que tenía sus propios hijos del matrimonio anterior, y Jim se convierte en el padrastro de Michael y Christy. Janet y Jim luego tienen 2 hijas juntos y ellas son Melissa Mordecai y Jamie Mordecai. ¿Hola? Hola, soy yo. Hola. ¿Cómo estás? Creo que estoy lista para adentrarme al misterioso mundo de Jim. Y no sé por dónde empezar. Como que no quiero despertar traumas o emociones o hacer que alguien se enoje. Creo que vale la pena que intentes contactar a Jamie y Melissa. Creo que realmente valdrá la pena hacerles algunas preguntas. Sí. Bueno. ¿A dónde me llevarás ahora? Llévame a... Aquí está Jamie. Mi tía Jamie es muy franca. Siempre lo fue. ¿A qué no puedes? ¿Te sale? Mira. Era divertida, pero con el tiempo cambió. A medida que pasaba el tiempo, se enojaba más y más. Honestamente, soy la oveja negra de la familia, siempre lo fui. Entre Melissa y yo siento que ella le seguía el juego a él, yo no. No quería seguírselo. No me gustaba su juego. Tenía la habilidad con mi papá de hacerlo calmar. Había una manera de poder hablar con él. Yo solo, de alguna forma, podía ir y hacerlo razonar antes de que enloquezca. Me da mucha curiosidad hablar con Melissa porque ella también tenía una relación diferente con él a la de todos nosotros. La presión de ser la mejor para él era intensa. Tenía que ser la mejor en todo lo que hacía. Quería verme tener ese instinto asesino. Vivía por complacerlo. Era su validación. Era un buen soldado. Estaba haciendo lo que se suponía que hiciera. Lo veneraba. Después de que nuestros padres se divorciaran, papá decía: estoy en una misión para encontrarles madre. Cuando conocí a Jim, él tenía 2 niñitas que eran tan encantadoras, Jamie y Melissa. Yo realmente disfrutaba estar con ellas. Cuando Judy llegó a nuestras vidas, yo tenía 8. Ella llegó y se sentó en el suelo con nosotras y jugábamos juntas. La quería tener cerca. Ella tomó el rol de nuestra mamá. Ella era nuestra cuidadora y de alguna forma protectora, aunque no se apuntó para tomar ese rol. Sería lógico pensar que yo tenía celos de sus hijas porque mi mamá fue a criarlas, pero estaba tan contenta de tener 2 hermanitas a mi lado.
Jamie siempre estaba cantando y bailando y... Melissa era la seria. Siempre estaba encima de Jamie y la cuidaba. Bueno, no derrocharé una grabación. Así que estaba feliz con ellas, pero odiaba a su padre. Voy a ver a Janae, la mamá de Jamie y Melissa, que fue esposa de Jim por 9 años. Espero que pueda darme más detalles sobre el tipo de persona que era Jim, porque ella siempre me contó los horrores que sufrió con él. ¡Qué elegante! Es ella. Reconozco esa cara. Reconozco esa hermosa cara donde sea. Hola. Hola. Hola, finalmente. Ay, mi nenita. Entra, sé que vives en San Francisco y te casaste. Sí. Vi fotos. Me alegro tanto por ti, Gracias. bonita. Creo que nunca hablamos de él, tú y yo. No, nunca jamás. ¿Y dónde se conocieron? Nos conocimos en la iglesia metodista en Half Moon Bay. ¿Recuerdas qué pensaste de él al principio? Digo, ¿qué viste en él? Me sentía atraída con que fuera educador, ¿sabes? Ujú. Eso era algo genial y que trabajara con chicos. Me encantaba. Y un día me invitó a una cita. Le dije que sí. Y luego le dije que tenía que conocer a los chicos. Así que fuimos a una hamburguesería y Jim conoció a mis hijos, Michael y Christy. Y él era un hombre atractivo. Y nos divertimos mucho. Íbamos a su rancho. Sus padres tenían un hermoso rancho en el occidental. Solíamos merodear por ahí, había manzaneros y las vistas eran maravillosas. Una vez tiramos abajo una cuenca entera, solo nosotros dos. Dijeron, esa es la chica para ti. Él era muy respetado en la comunidad. Y todo iba bien al principio, ¿sabes? Hacíamos cosas juntos, eso me gustaba, y hacíamos cosas con los chicos. Yo necesitaba un padre para mis hijos, ¿sabes? Y él era bueno con ellos. Y luego terminamos casándonos. Y fue hermoso porque había árboles de Navidad y flores de Pascua. Me puse un hermoso vestido borgoña y ya sabes, etc. Luego se volvió un depravado. ¿Sexualmente? Sí. Era la emoción de ser atrapado. Recuerdo que una vez mis padres dijeron, iremos a verlos, queremos conocer la casa. Y Jim decidió que quería tener sexo cuando aparecieran. Y luego mis padres llegaron, le dije, carajo, Jim. Jim era así, le gustaban las cosas raras. Para él era el peligro de ser atrapado o la excitación de hacer algo que no se podía hacer en ese momento. Cuando tenía sexo con él, ¿era violento? Sí, lo era, Digo, sí. ¿muy violento? Todo era caótico. Y recuerdo el caos cuando mi mamá y papá aún estaban casados y vivíamos todos bajo el mismo techo. Cuando mi papá se enojaba, enloquecía. Se le rompieron algunos dientes por enojarse así, apretujaba los dientes. Y nos amenazaba con el cinturón o el rascador de espalda. Él nos hostigaba, a Christy, Michael y a mí. Nos pegaba, nos menospreciaba, nos hacía sentir amenazados y que íbamos a morir en cualquier momento por culpa de su presencia. Durante ese tiempo, todo fue un infierno. Empecé con los trámites de divorcio cuando él atacó a Christy en la escuela. Vino a casa y me dijo que la tiró contra los casilleros. Y él, obviamente, no quería el divorcio. ¿O quería? ¡Oh, no! Claro. ¡Oh, no! Estaba obsesionado conmigo, lo estuvo hasta el día en que él murió. Sí. Se me ocurrió invitar a un amigo a cenar. Sí, cuando contara la noticia, ya sabes, no sería tan malo. Y cuando le dije la razón, Jim, por la que invité a mi amigo hoy, es porque quiero pedirte el divorcio. Solo dije eso. Se levanta la mesa y me la tira encima. Yo me acurruqué debajo de la mesa. Mi amigo dijo, ¡ay, cielos, no puedo con esto! Y el bastardo salió por la puerta. Y luego dije, Chris y Mike, llamen al 911. Y Jim se estira
toma el teléfono y lo arranca de la pared. Jim persigue a Michael por la sala. Entonces él se levantó y salí corriendo a la puerta, pero estaba en una zona remota donde solo había caballos. No hay nada allí. Nada. Y lo siguiente que recuerdo es tener una mano en la cara y la otra en mi cuerpo. Él me arrastró hacia la casa. Luego toma su arma, su revólver, la amartilla y la pone dentro de mi boca y dice: voy a matarte. ¿Y cómo carajo saliste de esa situación? Le dije: Jim, no quieres hacer esto, lo sabes, los niños no tendrán una madre. Y se detuvo. Tenías que convencerlo de parar. Tuve que calmarlo, ya sabes. ¿Viste cómo lentamente volví a cambiaba? entrar en razón. Y era que, o sea, en ese momento decía: ay, por Dios, ¿qué estoy haciendo? O no, digamos no tenía que decía, conciencia de eso, bien, para nada. Tienes razón, esto tiene Nada sentido, tenía me voy a sentido ir. para él. Sí, no, él simplemente se calmaba. Si no hubiera sabido cómo manejarlo, ¿qué habría sucedido en ese momento? ¿Qué crees? Sí, es cierto. Ustedes han dicho esto mucho tiempo, que él era violento, y nadie las escuchó. No, nadie. Háblale a mi mano. Lo que nos cuentas es un comportamiento muy alarmante y a nadie parecía importarle. Cuando mis padres se divorciaron, mi papá obtuvo nuestra custodia. Se quedó con la casa. No sé cómo lo logró. Mi papá siempre estuvo obsesionado con mi mamá, pero siempre quiso que la odiemos. No supe hasta hace poco que él la amenazaba con cortarnos la garganta. Le decía esto a mi mamá: si intentas llevarte a las chicas, las asesinaré. Recuerdo que estaba en la cocina y él la llamó por teléfono y me dijo: dile cuánto la odias, dile cuánto odias a mamá. Y yo le decía: no quiero hacer eso, papá, no quiero decírselo, no la odio, la extraño. Dile que la odias. Y luego se transformaba en una bestia y yo decía: ok. Recuerdo estar al teléfono llorando y diciéndole: te odio. Y ella estaba del otro lado y me decía: descuida, bebé. Yo sé que no me odias. Recuerdo unas pesadillas hasta el día de hoy, donde mi papá me violaba. Yo tenía 15 y acababa de operarme de la espalda por mi escoliosis. Estaba en mi dormitorio, apenas podía moverme, y fue tan real que me desperté y me puse a llorar. Y mi papá me escuchó y entró. Mi papá estaba usando la misma ropa que en mi sueño, literalmente, en mi cuarto, observándome. Y yo pensaba: ay, por Dios, ¿qué es esto? ¿Que me va a violar? ¿Es una premonición? Porque tenía esa edad, ¿sabes? Tenía la edad indicada para él. Dime cómo lo sabes. Por lo de Christy, por ejemplo. Christy Probst es la hijastra de Jim. Siempre supe que algo malo pasó con Jim y Christy, pero no sabía realmente qué. Hola. Oh, siempre es lindo verte. Entra. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Con todo esto, un tanto loca, pero bien. Lo sé, es una locura. Una locura, sí. ¿Cómo se sintió de repente tener a Jim en tu vida? Bueno, él no me agradaba. No lo quería cerca. Mis padres se divorciaron cuando tenía alrededor de 7, 8 años. Y luego mi mamá conoció a Jim. Jim era un narcisista, un hostigador, manipulador, homofóbico, racista, violento, psicótico. O sea, honestamente no tengo nada lindo que decir sobre él. Era un sujeto monstruoso.
Recuerdo que tenía 13 años cuando el acoso sexual empezó. Me invitó a ir a un evento de caballos en un lugar al norte de California. Un montón de estudiantes iban a ir y yo estaba tan emocionada porque iba a compartir cuarto con alumnas del secundario, las chicas del colegio. Y a último momento, increíblemente, nadie pudo ir, excepto yo. Así que fuimos allí, nos registramos y yo dije, tendré mi cuarto. Y Jim dijo, no, vamos a ahorrar dinero, tú y yo compartiremos cuarto. Y fue en ese momento que pensé, esto no es normal, esto no está bien. No, esto es incómodo, no me agrada esto. Pero no dije nada. Luego salimos a ver los caballos y fuimos a ver algunos de los eventos. Y más tarde volvimos al cuarto y yo fui a mi cama. Jim se dio una ducha y salió desnudo. Y luego decidió meterse en la cama conmigo. Y recuerdo que me senté en la cama y dije que me sentía muy incómoda con eso. Y él dijo, solo me quedaré aquí contigo y nos abrazaremos. Y le dije, no quiero abrazarme contigo, quiero que te vayas a tu cama. Y él decía, no, descuida, puedo dormir aquí esta noche. En ese momento yo pensaba, ¿qué está pasando? Esto no es normal, esto no está bien y estoy aterrada. Estaba tan aterrada porque, aunque mi mamá sabía dónde estaba, no sabía qué más sucedería. Y recuerdo que lo empujaba y lo empujaba lejos. Esa fue la primera vez que fui acosada sexualmente por él. Pero recuerdo que luché contra él y le rasguñé la cara. Y recuerdo un día estar en casa y mi madre estaba lavando y le preguntó sobre el rasguño en la cara. En ese momento pensé, ¿voy a decir algo? Y él dijo, me corté la cara rasurándome. Y yo pensé, Christy, di algo. Y nunca dije nada. Y siento que probablemente en ese momento él supo que yo no iba a hablar y que iba a poder abusar más de mí. Jim era profesor de secundaria durante el año escolar y en los veranos trabajaba de paisajista. Entonces, como a mí me gustaba el paisajismo, en la secundaria tomaba clases de horticultura, trabajaba para él y estábamos haciendo un trabajo para su hermano en Nevada. Nos fuimos para allá, solo nosotros dos. Y mientras entrábamos a la casa, me agarró y empezó a luchar conmigo violentamente. Y trataba de bajarme los pantalones y yo luchaba y luchaba y luchaba. Y recuerdo claramente tener una experiencia extracorporal. Ya no podía seguir luchando, estaba exhausta. O sea, él pesaba cerca de 80 kilos. Y recuerdo que estaba tirada ahí, yo estaba como aquí arriba. Y recuerdo que me levanté después y estaba tan enojada. Estaba tan enojada. Y luego me miró y dijo, bueno, volvamos al patio a terminar el trabajo de paisajismo. Y en ese momento pensé, espera, lo que acabas de hacer está mal. Esto no está bien realmente, pero él podía hacer ese cambio tan fácilmente. Y otra vez no dije nada. ¿Y cuánto tiempo duró esto? Desde la edad de... Unos 13, 14 años. ¿Qué te hacía pensar que no podías decirle a tu mamá lo que te hizo? Realmente creo que era la sensación de que tenía que cuidar a mi familia, protegerlos. Y él me decía, ¿quién va a cuidar a tu mamá con 4 hijos? ¿Cierto? O... ¿quién va a creerte? Eres una niña, eres chica. Yo soy un adulto, soy un profesor. Y yo le creía. Me manipulaba tanto para que le creyera que no nos quedaría nada. Él me decía, no les quedará nada. Yo no tenía poder. No tenía voz. Y estaba en su clase. O sea, ser acosada sexualmente por tu padrastro, quien resulta que es tu profesor, hizo que yo me apagara.
O sea, todos los días sobrevivía al colegio, tratando de mantenerme a flote. Mi autoestima estaba baja, era muy callada. Nunca iba a fiestas en la secundaria, no tenía novio en la secundaria. ¿Poder ir a una fiesta? Era imposible que Jim me tuviera lejos de su alcance. No, jamás. Y nuevamente, cuando él era profesor, él y yo volvíamos a casa de la escuela y yo no podía hablar. Él hablaba porque él siempre hablaba solo. Y yo entraba a casa y me iba al cuarto. Yo creía que cuanto más lejos pudiera estar de él, era mejor y más seguro. Esa era mi forma de proteger a mi familia y me sentía muy, como en deuda básicamente con ellos, ¿cierto? Y qué como injusto presionada. es eso. Claro. En serio, qué injusto es eso. No solo lo que te hizo a ti, sino que además te puso esa idea de que tenías que proteger a tu familia. Claro, ¿quién iba a alimentarlos? Yo tenía probablemente 5 o 6. Una noche me dijo, tenemos que ir con la camioneta a ayudar a mamá. Ella está saliendo con un tipo que le da drogas. Y estacionamos esa camioneta espantosa. Estábamos atrás, como había una ventana, Jamie y yo teníamos una vista clara. Mamá estaba en el coche con ese tipo y recuerdo que papá entró al coche y parecía una caricatura. Literalmente iba como en círculos y mi mamá gira y la escucho gritar. Recuerdo a mi papá dándole una paliza a ese hombre. O sea, él le daba con todo lo que tenía y ella lo rasguñaba, le gritaba, lo pateaba. Recuerdo que el tipo se desplomó. Y papá regresa, abre la puerta, tenía sangre por todos lados y nos dice, lo tengo, chicas. Y le dije, sí, papá, lo tienes, genial. Y lo miraba y no tenía idea de lo que estaba pasando. Tenía 2 años. Era muy intimidante. Me aterraba. Su parte controladora, su parte manipuladora, sus mentiras. Hacía que la gente se enfrentara entre sí, los abusos emocionales y físicos que hizo que mi mamá y todos padeciéramos. No me hubiera sorprendido si descubrían que Jim había asesinado a mujeres. Y no me sorprendería. De hecho, me sorprendería que no lo haya hecho.